me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, aquel me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Otra vez, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Vamos otra vez. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Última vez, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza del mes de febrero. Gracias a todas las iglesias de Honduras, de Tegucigalpa, Comayagua y nosotros en San Pedro Sula, nuestros hermanos de Puerto Barrios y de la entrada a Copán. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Ciguatepeque también, buenas noches también, donde quiera que nos sintonicen, a Zacualpa o no sé, tantos lados que hay ahora Sí. Discípulos, ¿no? Entonces, muy feliz, papá, muy feliz, otra vez ya febrero, febrero, se acaba el mes del amor, el mes de la amistad, y bueno, vamos volando siempre como cada año con estas clases, papá. Sí, es muy importante. Nuevamente vamos a seguir con la clase de lo que es el espíritu. La semana, el mes pasado hablábamos de los asacionistas, los continuistas, y qué interesante fue todo eso, poder refrescar algunos de los conocimientos. Sin embargo, creo que esta clase es la continuación de eso. Hoy vamos a hablar la verdadera obra del Espíritu. Así que, Eduardo, tal vez nos puede dar alguna una referencia y después voy a orar. Sí, bueno, básicamente recuerden, como decía mi papi,
Estamos acá hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y vimos lo que parece que la gente hoy cree que es la obra del Espíritu Santo, que es como experiencias muy sobrenaturales relacionadas, digamos, con sanidades, con hablar en lenguas. Y estuvimos hablando de eso, acerca de la postura también que tenemos como iglesia, qué creemos, cuál es el patrón bíblico que encontramos y cuál es nuestra conclusión bíblica. De hecho, dimos una conclusión doctrinal también, en la cual, pues, evidentemente nuestra iglesia mantiene una posición cesacionista con relación a los dones. No creemos, no es que creamos que Dios no siga obrando milagros, creemos que lo sigue haciendo, pero de una manera diferente, privada, una manera no como fue en el primer siglo. La forma como fue el primer siglo y la iglesia del primer siglo fue única, única, porque estábamos hablando de un momento excepcional en la historia. Y bueno, yo quisiera invitar también a los sanpedranos, creo que los de Comayagua están, creo que los de Tegucigalpa hasta la van a ver posteriormente porque tienen una visita. Pero quisiera que los de San Pedro, más que todo, que ellos sí están, estamos virtual, invitarlos a que en este momento en el WhatsApp escriban ahí a sus amigos, ¿no? A los compañeros de la charla y los inviten a que se conecten al miércoles, que digan, ya estamos conectados y métanle un poquito de presión ahí para que aprovechen, porque esto es parte, papá, de cumplir nuestro segundo objetivo estratégico de la iglesia. Recordemos que hemos hablado de amor como el primero, practicar el amor consistentemente los unos a los otros, para que el mundo sepa que la iglesia, que los miembros de la Iglesia Internacional de Cristo en Honduras somos verdaderos discípulos, pero también viene la parte de la doctrina. Queremos ser fuertes en doctrina, amar, pero ser una iglesia con una doctrina seria y también una iglesia con compromiso que da generosamente sus recursos, tiempo, materiales, financieros para la obra de la iglesia. Entonces, esos son los fundamentos y hoy vamos a dedicarnos al punto 2, objetivo 2, trabajar nuestra doctrina. Entonces, si quieres, oremos, papá, para que nos metamos ya de lleno a la clase, ¿sí? Sí, acompáñame a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos nuevamente reunirnos como iglesia de Honduras, Señor, para poder tratar de estos temas que es la obra de tu Espíritu, Señor. Hoy, con mucha alegría en nuestros corazones, vamos a escudriñar lo que realmente el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, Señor. La transformación, la regeneración que hace el Espíritu Santo a cada una de las personas que creen en Cristo, Señor. Gracias nuevamente por este medio, Señor, y por cumplir ese segundo objetivo, Señor, de una doctrina sana para nuestras iglesias, Padre. Y cosas interesantes vas a poner en nuestras vidas, en nuestros corazones y en cada uno de los discípulos que va a ir aprendiendo cada día a enamorarse más de ti, Padre. Gracias nuevamente, Señor, y es en Jesús que te oramos. Amén. Amén. Bien, bueno, si querés voy a proyectar. Hoy la clase es, miren, una clase fascinante. Vamos a hablar de la verdadera obra del Espíritu Santo, de algo realmente más poderoso. Recordemos algo, me encanta, por ejemplo, Mateo 7:22, dice que muchos dirán aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad, dice la escritura en Mateo 7:22. Es un texto muy fuerte y eso nos hace ver también la perspectiva de Jesús con relación a la obra del Espíritu Santo. Él no estaba tan preocupado por estas demostraciones tan sobrenaturales, porque ahí dice, o sea, profetizamos, decíamos cosas que iban a pasar, dice, expulsábamos demonios, hicimos muchos milagros, muy interesante, ¿ve? Y dice que muchas de estas personas que practican este tipo de actividad, muchos van a ser desconocidos para Dios. Entonces es muy fuerte. Entonces la obra del Espíritu Santo, la real, en la cual Dios te va a conocer, hermano. Y esto es importante. Y yo por eso les decía, traten de invitar a la gente a que se conecte, porque ¿qué pasa con algunos hermanos que no se conectan a los miércoles de enseñanza? Se están quedando rezagados en algunos temas y posiblemente hablas con ellos y te das cuenta, este no ha escuchado los miércoles de enseñanza, no sienta pena que después no va a querer ni hablarnos ni a mi papá ni a mí, porque van a decir, este está chequeando a ver si los miro o no los miro. Pero te das cuenta que esto es importante y este material queda ahí porque los nuevos cristianos lo puedes mandar como referencia ahí. Verdadera obra del Espíritu Santo, bueno, vamos a verla hoy. Y observen acá, yo traté de dividirla como en tres partes, junto con mi papá estábamos pensando, para que fuera más fácil de ordenarlo mentalmente. En una parte hace una obra en la revelación,
la otra en el papel, en la salvación del ser humano y la otra en la santificación. Es decir, en el proceso en que nos volvemos más y Cristo es formado en nosotros y volvemos más nosotros nuestra vida en carácter de Cristo. Fíjense bien, en la revelación, evidentemente, el Espíritu Santo que hizo inspiración de las Escrituras. La Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, ahí donde recibimos la revelación de Dios, de lo que Dios desea para el ser humano, desea para nosotros y desea en su plan maravilloso. En el tema, en la salvación, por ejemplo, el primer paso, el Espíritu Santo nos convence del pecado. Nosotros somos seres y caídos. A veces me decía alguien, no, pero no somos ángeles caídos. No, ángeles caídos no somos, le digo yo. Somos seres caídos en el sentido de que en la desobediencia del jardín del Edén ocurre lo que se llama la caída. Al desobedecer a Dios, representamos, y eso lo vimos en Cosmovisión Bíblica el año pasado, eh, al desobedecer a Dios, la caída ocurre en que nosotros ya no somos ahora libres, sino que estamos controlados por una naturaleza pecaminosa. Entonces estamos caídos porque aunque yo quiero hacer el bien, no puedo hacerlo. Y Pablo desarrolla muy bien esto en Romanos 7, si quieren verlo más a profundidad. Pero el Espíritu Santo, entonces, a veces no veo, yo no veo mi maldad porque estoy tan acostumbrado a mi pecado. La gente, y noten ustedes en el mundo, la gente no ve las cosas como malas, pero eso no es malo. ¿Ah? Si es amor, dice, eso es amor, o sea, no importa que sea un adulterio, no importa que sea promiscuidad, es amor, son sentimientos hermosos de la humanidad. Las personas no ven el pecado como es, pero el Espíritu nos convence del pecado y lo vamos a ver hoy. En la santificación ocurre también la iluminación. Yo no puedo comprender las cosas a menos que Dios me ilumine. Yo podría memorizar todo, si tuviera una supermemoria, podríamos memorizar todos los textos bíblicos, pero si no recibo la iluminación del Espíritu Santo, no voy a poder ser transformado, no voy a poder comprender las verdades profundas de Dios. Siempre en la salvación, también lo voy a poner así para que la veamos de un solo, siempre en la salvación, voy a quedarme acá, ocurre la regeneración, es decir, una nueva criatura. Somos regenerados, somos generados nuevamente, ya no como personas incapaces de acercarnos a Dios, sino ahora somos competentes para poder buscar de Dios por la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo en nosotros después de convencernos del pecado. Y evidentemente en la salvación el Espíritu mora en nosotros, se queda viviendo en nosotros y por eso ahora podemos luchar y vencer muchas de nuestras luchas que antes no podíamos porque contamos con la morada del Espíritu Santo en nosotros y podemos tener la mente de Cristo, como dice la Escritura en Corintios. Y bueno, en la santificación siempre pusimos acá la intercesión que el Espíritu ruega por nosotros. Hay frutos también, produce frutos positivos. El Espíritu Santo nos produce amor, paz, paciencia, lo vamos a ver también. Y también el Espíritu Santo es el que brinda los dones en la iglesia a las personas para que sean capaces de ayudarnos mutuamente, edificarnos como iglesia. Entonces, todo esto es como la obra verdadera, una obra poderosa del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Esta noche. Vamos a ir desarrollando al menos una escritura de cada una para que le pueda dar a ustedes un sustento fuerte, ¿no? Para que puedan estar convencidos y entender. Yo quiero que esta noche realmente, mi querido hermano, mi querida hermana, salgas inspirado de saber que la obra del Espíritu Santo puede hacer cosas poderosas en tu vida. Que realmente si dejas que el Espíritu Santo actúe, puedes vivir una vida plena, satisfecha en Dios. Pero también hay una escritura muy importante, tal vez la buscan ustedes, no la tengo acá, en Hechos 7:51, cuando se les llama ahí, ustedes resistís al Espíritu Santo de Dios. Podemos estar resistiendo al Espíritu Santo y a su obra poderosa, pero no es lo que queremos hacer. Entonces, arrancamos y vamos a ir viendo cada una de las escrituras, ¿ok? Entonces, listo, si querés, papá, dale viaje hoy, ya me robé un buen rato. Sí, sí, claro que sí. Inspiración de las Escrituras está en Primera de Pedro 1, 20, 21. Segunda de Pedro. Perdón, Segunda de Pedro. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dejada jamás para un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Este es un llamado a reconocer que las Escrituras no son de origen humano. Tampoco es el resultado de la voluntad humana. La Biblia no es producto del esfuerzo humano. Los profetas
algunas veces escribieron cosas que realmente no entendieron en su momento, pero como fueron obedientes, el Espíritu Santo los inspiró para comprenderlas totalmente. Hablamos también de que el resultado gramatical indica que en todo tiempo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Así pues, el Espíritu Santo es el autor divino y el productor que dio origen a las Escrituras. Eso nos dice aquí. Dada jamás por un acto de voluntad humana, inspirada siempre por el Espíritu Santo. ¿Qué te Amén. parece? No, súper, súper bien. Yo creo que es más claro. Esta escritura la compartimos cuando estudiamos la Biblia con las personas y les hablamos de la palabra y hablamos, imagínense lo que vos decías ahorita, jamás dado por un acto de voluntad humana. O sea, esto no es algo, esto es algo que nos supera como seres humanos y, y tenemos que entender, o sea, esto es algo que Dios nos dejó, pero y esta es una clave, mira, papá, porque si esto es una inspiración del Espíritu Santo, significa que si nosotros queremos entender el Espíritu Santo, ¿a dónde tenemos que acudir? A la Escritura, ¿no? Sí, correcto. No hay de otra manera, porque si el Espíritu es quien la inspira, el Espíritu es quien dio las palabras, entonces, ¿dónde puedo yo conocer al Espíritu Santo? En las Escrituras. Esto es Sí, vital. Esta inspiración es clave para nuestro crecimiento y nuestro entendimiento de las verdades de Dios. Y veamos ahora la de convence de pecado. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Este es Jesús hablando. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Este texto es muy importante porque el Espíritu Santo, y es que Jesús aquí está hablando, si ustedes leen todo el contexto del capítulo 16, está hablando del Paráclitos, del Consolador, está diciendo cuando Él venga. Porque eso dice, yo tengo que irme, pero para que venga el Paráclitos, para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de su error. O sea, la obra del Espíritu es convencernos con respecto al pecado. Yo recuerdo, yo siempre comparto mi experiencia personal, que yo creo que en algún momento todos nos sentimos como no somos tan malos, no somos tan malos y tendemos a en nuestro egocentrismo, nos comparamos con las personas a nuestro alrededor. Y de alguna forma, si alguien está peor que nosotros, entonces nos sentimos mejor con nosotros mismos. ¿Cómo es el ser humano? Fíjate, ¿va? Hasta nos consuela mucho que otros estén en una condición peor, porque eso nos hace sentir más tranquilo con respecto a nuestra condición, aunque nuestra condición sea mala. Y no la vemos. Pero hasta que el Espíritu Santo trabaja, nos convence del pecado. Hasta que Él llega a nosotros y dice, no, eso no está bien. Y ustedes mismos, hermanos, son discípulos y tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Ustedes mismos hay muchas cosas que dicen, hey, no, esto no está bien porque no te encaja en ninguna parte que Jesús o que los apóstoles, que los grandes hombres de Dios hayan hecho algo como eso que vos estás viendo ahí, tal vez, porque el Espíritu nos convence de eso y Él se encarga de darnos esa conciencia y esa sensibilidad que antes no teníamos porque nuestro corazón era endurecido. Y papá le va a hablar un sí, poco de la regeneración también. Entonces aquí sí. importante, nos convence el pecado, justicia y juicio, nos da el criterio ahora ya podemos pensar de una manera diferente porque el Espíritu Santo nos permite ver las cosas tal y como son. ¿Algún comentario, papá, o querés que pasemos a la Sí, sí, regeneración? fíjate que el Espíritu Santo abarca tres áreas. Primero, convence lo que vos decías a los no redimidos en sus pecados, exponiéndolos a la realidad miserable de la condición delante de Dios. Así Es es. una. La segunda, el Espíritu Santo convence a los incrédulos de la justicia, confrontándolos con la verdad, con la norma sagrada de Dios y la perfecta justicia de Jesucristo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo convence a los pecadores de que las consecuencias del juicio divino son justas y necesarias. Así es. Es importante eso. Sí, bueno, ahorita que dijiste eso, o sea, la justicia nuestra es un poco torcida a veces. Porque, por ejemplo, si es alguien que queremos, no queremos que pague justamente, ¿no? Queremos que no, que le perdonen la deuda mejor. Pero el Espíritu nos hace ver lo que es justo. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo aún, porque el día final seremos juzgados y la justicia de Dios prevalecerá. Y aún
personas con las que estimamos y amamos, posiblemente si no hicieron la voluntad de Dios, si no siguieron a Jesucristo, van a ser juzgados justamente. Y eso podría nosotros pensar, no, pero ¿por qué? Pero vamos a sentir, el Espíritu nos va a dar la comprensión de que eso es correcto lo que está ocurriendo ahí. Sí. La regeneración, dale, viaje. Ok. Tito 3, del 3 al 6. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dice aquí, en otro tiempo éramos necios y desobedientes. Incluso ahora todavía vemos unos que somos necios y desobedientes. Éramos detestables y éramos odiosos, dice. Fíjate que las palabras que el Señor pone de manifiesto en la obra de regeneración es una prerrogativa soberana del Espíritu Santo. Solo el Espíritu nos puede regenerar. En el plano ya coloquial y en el plano físico, hay un ejemplo que me gustó que dice que los bebés no se, no se conciben por sí mismos. Entonces, en el ámbito espiritual, los pecadores no pueden nacer de nuevo por ellos mismos, o ellos mismos no van a ir. Tiene que ser la obra regenerativa del Espíritu Santo el que te hace cambiar. La obra de regeneración del Espíritu Santo le da al pecador un corazón nuevo, uno del cual es capaz de amar de manera auténtica, obedecer a Dios y a Cristo sinceramente. El fruto de esa transformación se manifiesta con un cambio de vida, evidenciando los frutos del arrepentimiento. Entonces, quiere decir que nosotros mismos no podemos llegar a regenerarnos. Es el Espíritu que va a entrar y Él es el que nos va a decir que estamos en pecado. Y Él nos va a alejar de toda y cada una de esas. La regeneración es una transformación de la persona en la cual el creyente recibe una vida nueva, limpieza, separación y permanente del pecado. Lo que antes operaba en la carne, en nosotros deja de operar porque ahora vamos a operar espiritualmente. El Espíritu es el que nos dirige. Entonces, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, si el Espíritu Santo no hace esa renovación, no vamos a hacer nada. Nunca nos vamos a alejar del pecado. Eduardo. Ese es totalmente excelente, papá. Muy buena tu participación. Sí, es en resumen, regeneración, cuando decimos regenerar, ¿no? Es volver a nacer. Es lo mismo que el nuevo nacimiento. Y Juan, en el Evangelio de Juan también, cuando Jesús está con Nicodemo, todos tienen que nacer de nuevo, pero de agua y de espíritu. Es decir, que nuestro nuevo nacimiento es el inicio realmente en la que nuestro corazón de piedra se vuelve un corazón de carne y ya podemos empezar a hacer la transformación que Dios hace en nosotros. Entonces, hermano, ¿qué te quiero decir? El hecho que seas un discípulo, el hecho de que has tomado la decisión de seguir a Cristo no fue por tu capacidad, no fue porque fuiste más inteligente que el resto de los sanpedranos, capitalinos, comayagüenses y todos los demás de hondureños. Simple y sencillamente es que la obra regeneradora del Espíritu entró, llegó a tu vida y te dio la oportunidad. Como dijo mi papá claramente, esto no es algo, esto es algo sobrenatural realmente. Esto no es algo realmente que yo pueda hacer, que yo pueda lograr, que yo pueda disciplinarme, castigar mi cuerpo y lograrlo. No, esto es un milagro del corazón transformado para vivir para Dios. Entonces, si sos un discípulo y has amado a Dios y has quebrantado al conocer tu pecado,
Es una evidencia de que la regeneración ha llegado a tu vida, porque no llegaría a ese quebrantamiento espiritual en tu vida si no fuera una obra de Dios actuando. Entonces, sentite seguro de tu salvación, de tu obra, de la obra de Dios en tu vida y de tu nuevo nacimiento. Excelente, papá. Y bueno, la morada del creyente, esta es más sencilla, porque 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿acaso no saben ustedes, no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Ese es sencillo, esto lo entendemos los cristianos y lo sabemos, decimos, somos el templo de Dios, ¿ok? Somos la morada del Espíritu Santo porque la promesa de que el Espíritu ahora mora en nosotros y ahora hemos nacido de nuevo y ahora somos capaces de poder mantenernos en la perseverancia, en la fe, en la lucha, en la santificación. Antes no podíamos. Esto es una bendición, que el Espíritu Santo habita en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba a ciertas personas, llegaba a los profetas, pero el Espíritu Santo no moraba en las personas. El Espíritu Santo llegaba a David cuando inspiró los salmos, cuando escribió los salmos, pero el Espíritu Santo no moraba permanentemente en él. Entonces había una diferencia y lo que ocurre, por eso Jesús dice, es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Paráclitos, el Consolador, porque llega el Espíritu que iba a habitar en nosotros. O sea, lo que iba a pasar era algo extraordinario. ¿Se dan cuenta? Entonces, no somos nuestros propios dueños porque hay un precio que Jesús mismo pagó por nosotros para que vivamos de una forma consagrada. Hermano, tu cuerpo no es tu cuerpo, le pertenece a aquel que lo pagó. Tenés un compromiso con él, porque has nacido de nuevo, porque lo que ha pasado en tu vida no es por algo que hayas hecho, es realmente una obra milagrosa del Espíritu que te convenció de tu error, te ha regenerado y ahora habita. Aquellos que han sido bautizados, el Espíritu Santo habita en ellos, como dice la promesa en Hechos 2:36 al 39. Entonces, mucho cuidado con cuidarnos. Por eso es tan importante cuidar nuestra pureza, nuestra rectitud, porque somos el templo de Dios y el templo de Dios se alimenta de forma correcta. ¿Ok? ¿Algún comentario, papá? Sí, para enfatizar, el Espíritu Santo reside en forma permanente en la vida del nuevo creyente. Oí bien, de forma permanente. O sea, no es que se va, viene, no, de forma permanente. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de él. Y la otra es la prueba decisiva de la verdadera salvación, es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa es la verdadera salvación que tenemos que tener en nuestro interior, el Espíritu Santo. Y como Pablo decía en 1 Corintios 3:16, él les preguntaba a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, les está ratificando que el Espíritu va a morar en cada uno de nosotros los creyentes. Eso. ¿Seguimos? Sí, Bueno, iluminación, papá, vamos. ok. Iluminación. 1 Corintios 2, del 12 al 14. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Qué nos está diciendo aquí de la iluminación? Que nosotros tenemos el espíritu que nos da entendimiento, nos ilumina. La revelación divina sería útil para nosotros no sería útil para nosotros si fuéramos incapaces de entenderla. El Espíritu Santo ilumina las mentes de los creyentes de modo que sean capaces de comprender las escrituras, someterse a la enseñanza. Él
hace más fácil las cosas. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, las escrituras se ven más claras, se ven más fáciles de poder digerirlas. Cualquiera puede memorizar, escuchar sermones, obtener cierto nivel de comprensión individual sobre puntos básicos de la doctrina. Pero no obstante, si carece del Espíritu Santo, la palabra de Dios nunca penetrará en su alma, porque esto no es de entendimiento, es cuando lo agarramos en nuestro corazón. El Espíritu Santo, por eso, regenera, ilumina y renueva nuestro corazón. Por supuesto, la doctrina de la iluminación no significa que los creyentes pueden conocer todos los secretos teológicos. Claro que no. Necesitamos siempre maestros que nos guíen y que nos ayuden a entender algunas cuestiones de tipo teológico. Y nunca debe faltar nuestro buen estudio bíblico, porque el Espíritu nos da la iluminación de comprender correctamente, pero nosotros tenemos que profundizar en cada una de estas cosas para que Dios se manifieste en nuestros corazones. Excelente, papá. Y miren qué importante, cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de cómo Cristo es formado en nosotros y no podemos hacer que Cristo sea formado en nosotros si no entendemos la voluntad de Dios, si no entendemos lo que Él desea, lo que Él quiere. Entonces, la iluminación es una doctrina importante. De hecho, en los miércoles de enseñanza tenemos una clase solo de la iluminación, creo que allá hace unos 3 años por lo menos, fue de las primeras que desarrollamos también. Y lo que decía mi papá, entendimiento. A mí me ha pasado, fíjate, papá, que eh, a veces, y usted también, esta escritura me ha sonado tanto en el corazón en el último mes por lo menos, porque a veces nosotros tratamos de ayudar personas, ¿no? Siempre estamos relacionados, ya sea un hermano que está débil, un hermano que ya ha perdido la pasión por Dios, ve la escritura y no encuentra sabor, ve la escritura y se aburre, ve la vida cristiana y se aburre también. Y es evidente, obviamente, que se ha resistido al Espíritu, a la obra del Espíritu en su vida, y por eso su entendimiento también se está volviendo cada vez menos espiritual. Si vos te fijas ahí, dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios porque para él es locura. Otras versiones, esto lo dice la NBI, la NBLA o la Nueva Biblia de las Américas, que me encanta, dice, porque para él es necedad. Ven las cosas de Dios como algo necio, como algo torpe, como algo que no vale la pena. Y dice, no puede entenderlo, o sea, no podemos entenderlo porque hay que discernirlo en el Espíritu. Es decir, es Dios quien nos da el entendimiento y cuando vemos la Escritura, a mí me ha pasado que a veces tal vez, como no estoy constante, no he estado en un buen momento espiritual, veo un texto, lo leo y pues lo leí. Pero otras veces estoy en un momento espiritual diferente en mi vida, más conectado con el Espíritu y ese texto me quebranta, ese texto me saca lágrimas y digo yo, wow, Dios, qué escritura, qué poder el que tienes acá. Y esa es la obra de iluminación del Espíritu que nos va revelando lo que Dios quiere. Y miren los textos que lo voy a mencionar acá. Juan 14:26 dice bien, este Jesús, miren qué importante dentro de la obra de iluminación lo que iba a pasar y Jesús mismo habló acerca, hablando del Consolador, el Parácletos, dice 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. ¿Lo ven qué interesante? O sea, los apóstoles tenían confianza, estaban preocupados. Bueno, se va Jesús, ¿y qué voy a hacer ahora si se va Jesús? ¿Para dónde agarramos? Como dicen, si se va el que sabe. Porque uno dice, como decimos nosotros acá, aquí no importa, no es quién sabe más, sino quién conoce al que sabe, decían acá, ¿va? Tener el teléfono del que sabe, porque ese te va a resolver. Pero él ya no iba a estar. Y Jesús les dice, no se preocupen, yo no voy a estar, pero viene el consolador. Es necesario, les conviene, es necesario que venga el Paráclitos. Ustedes lo necesitan porque Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo. Señor, pero es que Señor Jesús, ¿cómo me voy a acordar de todo lo que dijiste? Todas tus enseñanzas, yo no me acuerdo. Si apenas me acuerdo, a veces le digo a mi papá, estamos platicando entre los dos y se nos pierde. Y mi papá, ¿y qué te estaba diciendo? ¿De qué estaba hablando? Digo yo. Mi papá me dice, ya ni me acuerdo yo tampoco y tenemos que cambiar de conversación. Nos pasa. Y decimos, ¿y cómo me voy a acordar de todo lo que dijo Jesús? El Espíritu les recordará. El Espíritu hace este trabajo.
nos da entendimiento, nos enseña y nos da la oportunidad de recordar, nos ilumina la mente para poder obrar y hacer lo que Él desea. 15:26, cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Miren qué interesante, o sea, el Espíritu exalta al Hijo. En la Trinidad, en la obra de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu exalta al Hijo y nos lleva al Hijo y testifica acerca del Hijo. Entonces, ¿quién iba a ser el que iba a testificar de parte de los apóstoles? ¿Y ahora qué hacemos? No, no se preocupen, el Espíritu va a testificar acerca de mí. El Espíritu les dará las palabras y por eso los apóstoles se presentaban con valentía, se presentaban con convicción a hablar del mensaje, porque el Espíritu está en ellos y los hacía obrar, les hacía recordar las enseñanzas de Jesús, les enseñaba lo que debían de aprender y los llevaba a Cristo a que lo pudiesen presentar. No se quede callado, hermanos, hay que estudiar la Biblia con personas también. Tristemente, a veces en la iglesia nos está pasando de que hay un pequeño grupo que está sobrecargado haciendo muchas cosas a la vez y hay otros que están tal vez un poco más como de espectadores, ¿no? Necesitamos que todos nos unamos. No estamos queriendo juzgarlo, decirle, ay, usted entonces está en una categoría diferente. No, nadie está en una categoría diferente, pero necesitamos que todos nos unemos a trabajar. ¿Usted puede dar un estudio bíblico solo? Claro que sí. Usted puede, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu le va a hacer decir lo que tiene que decir. Él va a obrar en usted, pero tiene que estar conectado, estar lleno del Espíritu. Si usted no ora, no lee la Biblia y todo, usted no va a saber ni qué decir, evidentemente. Entonces arrepiéntanse y empieza a tener una vida devota para que usted pueda estar lleno del Espíritu y el Espíritu le va a dar las palabras que necesita. Y Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir, que era promesa también. Miren qué interesante, en el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, se habla mucho de esta obra del Espíritu y cómo el Espíritu nos da el entendimiento, nos da la comprensión, nos hace recordar, nos lleva a Cristo, nos guía a la verdad, nos lleva a la verdad revelada. Entonces, si yo quiero realmente comprender las cosas, a veces yo me he frustrado completamente tratando de ayudar a alguien a que comprenda alguna realidad, pero cuando esta persona, como sé que no ora, no lee su Biblia, no es constante, entonces él tiene una perspectiva humana, una perspectiva que está lejos del discernimiento espiritual. Y a veces he optado por hasta quedarme callado. Yo le digo a la gente, miren, yo estoy aquí para darles las herramientas, para ayudarles a que ustedes puedan vivir una vida en el espíritu, pero yo no estoy aquí para convencerlos. Es más, no tengo la capacidad para convencer a ni un solo ser humano. Soy incapaz. Eso es una obra del espíritu. Sí. Voy a ser usado, voy a trabajar, sí, para que el espíritu me use, pero yo no puedo convencerlo, mi hermano. No puedo decirle eh, algo maravilloso que le diga, ay, sí, lo que me dijo Eduardo, no. Si usted llega a convencerse, es porque es una obra del espíritu. Entonces aquí vemos una obra maravillosa. Ven este poder realmente. Este es verdadero poder. Esto no estamos hablando de algo que hacen personas, o como dice la escritura Jesús, personas que hacían milagros, pero son desconocidos para Dios. Eso es la verdadera obra del espíritu, a lo que nos lleva el espíritu. Entonces, Papa, ¿algún comentario? No, solamente que es que nuestro corazón siempre tiene que estar dispuesto, porque cuando hablamos de regeneración, iluminación, todo lo que es la santificación también, nos lleva a eso que vos decías hace un momento. Realmente nosotros no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu que va a obrar dentro de ti y los cambios se van a dar por ti mismo, no porque yo lo haya dicho. Así Nada es. más. Sí. Sí, gracias, papá. Bueno, intercesión, papá. Ok, Romanos 8, 26, 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Miren qué interesante. Eh, Hay personas que creen que pueden ayudar a otras y la otra persona no ora,
no tiene sus tiempos con Dios, eh, no lee su Biblia. Entonces, ¿cómo va a tener una relación con Dios? ¿Cómo el Espíritu va a poder acudir a Él para ayudarle a interceder ante Dios por las preocupaciones o por todas las cosas que Dios ya sabe que le pasan a cada una de las personas? Dice la Escritura con gemidos indecibles, o sea, que no se pueden interpretar. El Espíritu no necesita usar palabras para expresar la labor de intercesión de un creyente hacia Dios. Él lo hace eh, automáticamente con Dios. Él intercede inmediatamente por la persona que está llena, por la persona que está anuente al amor de Dios. Cuando dice aquel que examina, se refiere a Dios mismo, a Dios Padre. Pablo afirma que aun cuando el creyente no puede discernir la voluntad de Dios, el Espíritu intercede conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Espíritu, miren qué importante es el Espíritu Santo. Él es el que vino a dar fe de lo que Jesucristo iba a hacer, hizo y lo que hará en el futuro, pero conforme a la voluntad de Dios. Esa es la parte más importante de esta escritura, que debemos de, el Espíritu intercede por cada uno de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Eduardo. Fíjate que estaba buscando, ahorita estoy leyendo un libro muy interesante acerca del discipulado y hablaba de esta parte, fíjate, el espíritu, y se me vino ahorita el espíritu, mira, me trajo otra vez Sí, la memoria, ¿no? Como, mira, va, sí, como Dios trae, para que vea, hermano, para que vea, va, que no es cierto, ¿eh? Pero bueno, el espíritu me trajo la memoria, pero no me dio en la página en la que tenía que encontrarlo, pero bien. sí, Recuerden algo, o sea, la voluntad de Dios, el mayor anhelo del ser humano debe ser conocer la voluntad de Dios. Yo anhelo conocer la voluntad de Dios, entonces, pero ¿cómo lo hago? Bueno, a través de la palabra, porque me guía, porque es la inspiración del Espíritu, pero en la oración, cuando yo estoy orando con Dios, pues es tan importante que decimos, ore, lea su Biblia. Porque cuando yo estoy orando, conecto con Dios y el Espíritu me va dando el discernimiento de cuál es la voluntad de Dios. Dios ya sabe lo que yo necesito, Dios ya sabe lo que debo pedir. Yo debo de averiguar lo que debo pedir, porque a veces puedo tener oraciones tan superficiales como, ay Señor, dame un carro, dame esto. Y no digo que sea un pecado pedir por eso, por aquello, por algún bien material. De hecho, podemos hacerlo, pero es algo más profundo, Señor. Ayúdame a cómo hacer tu voluntad, cómo eso sirve a tu plan. O sea, es volvernos, digamos, en cierta forma más obsesivos por conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y entenderla, entender lo que Dios quiere, no solamente pensar, ver el panorama de la voluntad de Dios en general. ¿Qué está sobrando, Dios? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Cómo puedo yo ser parte de tu obra, Dios? Y ahí encajar, o sea, ese deseo. Pero ¿cómo lo hace? Es el Espíritu. Yo no sé qué pedir. Yo a veces pido disparates, ¿no? Pero el Espíritu me va llevando a poder pedir conforme a la voluntad de Dios, que son las cosas que Dios quiere darme porque son su voluntad. Dios no quiere darme algo, nunca me va a dar algo que sea opuesto a su voluntad. No, porque Él nos da conforme a su voluntad. Primera de Juan 5 14 a 14, 15, creo que es. Que si pedimos conforme a voluntad, sabemos que Él nos oye, ¿no? Entonces, es importante eso. Entonces, muy bien, el Espíritu intercede, así que no, aunque usted sienta, usted ora, hermano, que sea que un disparate que está pidiendo, pero usted pídele a Dios, el Espíritu le va a llevar a comprender la voluntad de Dios. Y bueno, esta es sencilla, la manejamos muchísimo también nosotros. Gálatas 5, 22 al 25. El cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esta escritura la conocemos muy bien. No voy a ahondar tanto. Que estos son los verdaderos frutos del Espíritu. Esto es la verdadera obra del Espíritu, lo que va a producir, lo que evidencia la salvación que actúa en usted, es que usted refleja amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, bondad, humildad, dominio propio. O sea, usted refleja esas características en su vida y es evidente que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Entonces, muy importante, piense y hágase su recuento también si realmente estas cosas son parte natural de su vida ya, o realmente está luchando por amar, está luchando con la amargura, por
digamos, la impaciencia, está siempre contestando pesado a los demás, está amargado en todo lo que hace, es alguien que ya no tiene ningún tipo de que cualquier cosa que le dicen se ofende, ha perdido la humildad, ya vive su vida, ya no se cuida, ya no tiene dominio propio sobre su vida en cuanto al pecado y su lucha contra el pecado, sino que vive una vida muy relajada. Mucho cuidado, porque eso no es una obra del Espíritu. Entonces, esto produce el Espíritu. Cuando estamos conectados, vienen todos estos frutos a convertirse en parte natural de nuestras vidas. Y bueno, si querés, los dones, apá, ¿sí? ¿O querías algo de los frutos? No, no, está bien. Aquí como va relacionado también Sí, con los dones y todas estas situaciones, vamos a leer la de los dones para poder continuar. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios da por espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía y a otros el discernir espíritu y a otros el hablar en lenguas, en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace y lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto viene también relacionado con los frutos del espíritu, porque nos brinda dones. Estos dones fueron muy utilizados en el primer siglo, cuando se manifestaba el espíritu de sabiduría, tanto con el de conocimiento. Y esto decía que lo da el mismo espíritu, cada uno le da. No hay una sola persona que tenga todos estos dones, pues, o sea, se nos dieron dones diferentes para que todos eh, ayudemos a otras personas con estos dones. O sea, los dones son para edificar la iglesia. sí es. Entonces, y quien reparte cada uno de estos dones es quien lo determina, es el Espíritu. Pero con relación a los dones del Espíritu que habíamos hablado anteriormente, muchos de nosotros decimos que tenemos, que estamos dentro de lo que es la espiritualidad, y cuando hablamos de amor, decimos que amamos a las personas, pero no las perdonamos. Decimos que somos felices, pero rechazamos todo acto de bondad hacia nosotros o hacia otras personas. Nos volvemos personas intolerantes muchas veces. Los dones del Espíritu se reflejan cuando dice yo tengo amor, es porque perdono todos los que me han hecho, no importa lo que me hayan hecho, pero es que Dios ya me dio el Espíritu para recibir también perdón, porque cuando yo perdono, Dios me perdona a mí, porque es duro caer en las manos de Dios. Entonces, todas estas manifestaciones eh, son interesantes para que podamos cada uno de nosotros saber que todas vienen de Dios. Las manifestaciones, estos dones especiales que tiene cada uno. Hay muchos hermanos que tienen muchas de estas cosas y otros que no las han podido encontrar, pero que poco a poco van a ir encontrando su propio camino. Pero lo que tenemos que estar seguros es que quien la reparte a cada uno según él. ¿Y quién es él? Es el Espíritu quien lo determina. Así es. Bueno, vamos a meter un poquito el acelerador, ya nos vamos con tiempo, ¿va? Entonces, resumen, ¿va? Más o menos acá, miren, voy a hacer rapidito porque hemos visto varios, ¿va? Pero, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Miren qué interesante, porque por eso quise poner esta imagen, la iluminación que nos da a través de la palabra, porque el Espíritu nos da la convicción acerca de lo que es pecado, ¿no? O sea, el que nos convence del pecado, nos regenera, la regeneración, hace de que nuestro corazón insensible, duro, ahora sea un corazón que quiera seguir a Cristo, que quiera ser alguien diferente, que quiera realmente reconocer su condición y seguir adelante. Mora en nosotros cuando somos bautizados, como dice, hablamos Hechos 2:36, nos ilumina, nos muestra la verdad, nos da el entendimiento, nos da el discernimiento, y eso tenemos, esa es la aspiración grande, saber discernir lo que es del Espíritu. Intercede por nosotros, o sea, el Espíritu mismo está ahí orando con nosotros, como
a través de todas las súplicas y como lo que hacemos nosotros, Él está intercediendo por nosotros ante la Trinidad y nos santifica, es decir, trabaja con nosotros en formarnos como Cristo. Una vida en el Espíritu hace que produzcamos esos frutos del Espíritu, como el amor, la paciencia, la mansedumbre, todo lo que vimos ahí, y obviamente nos proporciona los dones necesarios para la edificación de la iglesia. Importantísimo. Y miren esto, el Espíritu Santo siempre, siempre obra en armonía con la palabra. Es por eso que siempre debe estar conforme a la Escritura. Yo no puedo empezar a hablar de experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo y no he tenido una conclusión bíblica clara, no tengo un estudio bíblico serio de eso, porque el Espíritu nunca actúa opuesto a la palabra. Hay personas que jamás van a haber experimentado un don sobrenatural y van a ser conocidos por Dios y les van a decir, siervo bueno y fiel, ven y entra al gozo de tu Señor. Hay personas que van a decir, hicimos esto, hicimos aquello, y les van a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y eso es algo fuerte, ¿no? Entonces, esta es la obra del Espíritu, es bastante también, pero quisimos simplificarlo de alguna forma. Dentro de esta misma hay más cositas también que aprender, pero de forma general queremos que queden con esto. Estudiar la palabra es importante porque ahí es donde vemos la obra del Espíritu. Y miren qué importante lo que dice, siempre que este libro hemos estado desarrollando con mi papá, lo que dice MacArthur referente a la obra del Espíritu Santo, que me encantó mucho, con mi papá lo vimos y que creímos que era propicio traerlo a la sesión. Sí. No obstante, ser lleno del Espíritu en verdad resulta de tener morando en uno la palabra de Dios. Andar en el Espíritu se demuestra mediante el fruto de una vida cambiada. La evidencia de la obra del Espíritu se mide en términos de conocimiento en santidad y Crecimiento, semejanza. crecimiento. Crecimiento en santidad y semejanza a Cristo. No por arrebatos emocionales o experiencias estáticas, ¿verdad? En realidad, la posición continuista establece obstáculos en el camino hacia la santificación y el crecimiento espiritual, porque respalda el paradigma de las prácticas que no conducen a una mayor santidad o semejanza a Cristo. De esa manera, distrae a los creyentes de la verdadera obra del Espíritu e interfiere con la misma. Entonces, ¿cómo vamos a evidenciar la verdadera obra del Espíritu Santo? Cuando uno anda con el Espíritu Santo, tu vida es cambiada. La evidencia es que todo se mide en términos de crecimiento y santidad y semejanza a Cristo. O sea que si tú dices que tienes el Espíritu Santo, perdón, amor, paz, alegría, todas esas cosas también van a estar reflejadas en cada una de las personas. Eduardo. Sí, y miren qué interesante, MacArthur es duro MacArthur en ese libro Fuego Extraño, porque él dice claramente que la obra del Espíritu no se mide no se mide por arrebatos emocionales o experiencias extáticas. Se mide por crecimiento en santidad y semejanza a Cristo. Si estas experiencias no me llevan a ser más santo, no me llevan a ser más como Cristo, hay un problema acá. Esto no es de Dios, porque lo que es de Dios me va a llevar a la santidad, a ser más como Jesús. Y MacArthur cree que la posición continuacionista da obstáculos porque distrae a la gente de la verdadera obra del Espíritu, a pensar en estas experiencias, a sentirse más estimulado, porque esto estimula al pagano, al mundano, estimula tener este tipo de experiencias extáticas o, digamos, sensacionalistas, ¿no? Esto lo estimula, pero no produce la transformación de la santificación en la obra del creyente, en la vida del creyente. Entonces, muy importante, MacArthur es muy duro acá, pero creo que yo coincido con él que es muy necesario andar en el espíritu, una vida transformada. Pero vivir en el espíritu es maravilloso, mi hermano. O sea, si usted se ha estado perdiendo, ha estado apagado, realmente es hora de que se llene del espíritu, porque Dios se está moviendo, aún en esta iglesia, Dios se está moviendo en la iglesia. Yo te digo, van a pasar cosas increíbles en nuestra iglesia en Honduras. Estoy seguro y queremos ser, como lo hablamos en los líderes, queremos ser un ejemplo para nuestra región, para inspirar a una vida en el espíritu. Mira lo que dice Lutero también. Martín Lutero, pues el gran reformador, ¿no? Lutero es duro también acá.
cada vez que escucha a alguien presumir de que tiene algo por inspiración del Espíritu Santo y esto no encuentre ningún fundamento en la palabra de Dios, no importa lo que sea, lo que digo que esa persona, que esa es la obra del diablo. Eso decía Lutero. Si alguien no está conforme a la escritura y está diciéndole cosas ahí, pero la escritura la deja a un lado, eso es obra del diablo, decía. Y dice acá, lo que no tiene origen en las escrituras es sin duda del mismo diablo. Lutero era muy radical, decía, si algo no está fundamentado en la palabra de Dios, eso no es de Dios, y si no es de Dios, es del diablo. Entonces, muy importante. Aún los reformadores, y podríamos poner varios ejemplos acá de grandes líderes después de la reforma protestante que defendieron la posición cesacionista con respecto a los dones y la santificación real del creyente como una verdadera obra del Espíritu Santo, pero tardaríamos mucho tiempo y no tenemos mucho. Pero los exhorto realmente a que podamos sacarle provecho a la obra del Espíritu Santo. Entonces, creo que llegamos ya a nuestra conclusión, papá. Te doy el honor ahí para que la ¿Sí? puedas leer. Esta es la conclusión doctrinal como iglesia que se tiene para lo que es todo esto, la obra del Espíritu Santo. La verdadera obra del Espíritu Santo involucra la inspiración de las Escrituras, crear convicción respecto al pecado, justicia y juicio, regenerar del ser humano en su conversión, morar en el verdadero creyente, iluminar al ser humano para comprender las verdades de Dios en las Escrituras, interceder ante el Padre en la oración, producir frutos de justicia y brindar de forma soberana dones a su iglesia para edificación de sus miembros. El Espíritu siempre obra conforme a la palabra de Dios, nunca actúa más allá de lo que él mismo reveló en las Escrituras. Solo Escritura, dice. Buenas noches. Por mi parte, Eduardo. Sí. Bueno, sí, para que vean, esta es nuestra conclusión que nosotros queremos dejarles. Recordemos, el Espíritu siempre está conforme a la Escritura y hace todo esto que hablamos hoy. Es bastante, tratamos de compactarlo un poco, pero saquémosle provecho, hermanos. El Espíritu Santo va a hacer cosas increíbles en nuestras iglesias. Déjate, llénate del Espíritu. Necesitamos que te llenes del Espíritu, porque si no te llenas del Espíritu, nada de lo que hagamos lo vas a entender bien. Vamos a estar haciendo mucha obra, pero tu discernimiento no es espiritual. Y cuando estás lleno del Espíritu, tu discernimiento es espiritual y tu discernimiento es espiritual, vas a estar junto con nosotros trabajando para que la gloria de Dios sea más evidente, para que más almas sean salvas también, que la obra regeneradora del Espíritu llegue a muchos en nuestro país, que es nuestra meta. Amor, doctrina, compromiso, nuestros tres objetivos principales. Por mi parte, buenas noches, es un gusto, nos vemos en el mes de marzo y papá, no sé, una reflexión final. ¿No? Buenas noches. Solo que Dios los bendiga. Ok, hasta luego.